Y de la renta variable a los criptonegocios, al mundo de los activos digitales, que tras la sesión bursátil algo apática con ese dato de IPC en Estados Unidos ciertamente tocada, con la sorpresa de Wall Street, al mercado cripto el desregulado de momento no parece que le afecte, no parece que tenga un gran sentimiento de mercado condicionado por los datos macroeconómicos. Bitcoin, que a esta hora de la tarde lo que está haciendo es rebotar. Cuando pasan apenas unos segundos de las 6 en punto, hora central europea, el Bitcoin supera ya la zona de los 26.200 dólares. Una subida mínima, eso sí, de 2 décimas porcentuales, más o menos la situación que ha habido en el resto de mercados mundiales hoy la están replicando la zona de los criptos. El Ether también rebotando 3 décimas arriba, supera ya el precio de los 1.600 dólares y algo bastante más lejos están otras monedas como el ADA, con un recorte de 1 centésima porcentual, con grandes variaciones superiores a los 8 puntos porcentuales en el caso de la COMPE, y el TON, que también está avanzando en el entorno del 7,58. Otras criptodivisas que están cotizando a esta hora de la tarde en los mercados, el ASTR retrocediendo, corrigiendo hoy hacia los 5 centavos de dólar, un 9,46%. En una jornada en la que nuestro compañero Sergio Fernández, actual director de este espacio, está en Frankfurt, está pendiente de lo que pueda decir allí el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre la decisión de tipos de interés. Mañana mismo, en unas horas, veremos si pausa las subidas de los tipos de interés o mantiene ese ciclo de endurecimiento monetario, pero en cualquier caso también se prevé que pueda hablar incluso Lagarde sobre las CBDCs, esas monedas digitales reguladas por el mercado, por los supervisores de mercado, que pueden también tener ciertos efectos de terremoto dentro del resto de las cripto. Ahora son los defensores del euro digital los que se enfrentan precisamente a los políticos, a la política monetaria, a la oposición política, a sus planes para esa moneda digital del Banco Central, ese gran euro digital, y los banqueros centrales, los tecnocráticos, los que se basan en números y apenas nada más, no están seguros de cómo responder. En la Unión Europea, varios funcionarios han presentado ya múltiples argumentos a favor de la emisión del euro digital, asegurando que será utilizada en todo el bloque, que va a prevalecer la privacidad con ella, más allá del control de los pagos iniciales, y salvaguardando la independencia con los proveedores extranjeros. ¿Cuál es el problema? Que ahora, poco a poco, el goteo de los bancos centrales de la Unión Europea se están pronunciando, y normalmente acostumbrados a desplegar argumentos técnicos, van en una posición mucho más política, cambian el tono, más beligerante, y dicen que las preocupaciones legítimas sobre privacidad y los límites del poder del gobierno pueden aventurarse teorías de la conspiración que terminarían pintando estas CBDCs como parte de un programa mucho más amplio y orquestado de control estatal. Política anti-CBDC que se está viendo también, lo hemos ido comentando, de Negocios Televisión en los últimos meses, a la otra orilla del Atlántico. Los candidatos presidenciales Robert F. Kennedy Jr. y Ron DeSantis han pintado las monedas digitales respaldadas por el Estado, por la Reserva Federal, como una herramienta de vigilancia y de control social. Ataques tan radicales para defender a las CBDCs que hacen que su implementación sea cada vez más compleja. Lo dicho, Banco Central Europeo, que el euro digital anda estudiándolo, y cada vez son más del discurso tecnocrático al discurso político los que se pronuncian en contra del desarrollo de este tipo de monedas digitales. Cotización de mercado en ese mercado cripto. Cotizaciones al alza de algunas monedas y de gigantes como el Bitcoin, 9 centésimas arriba a esta hora de la tarde. Antes de ir con todo el análisis de la sesión, vamos ya con las noticias principales de la jornada. Y si hace unos momentos les contábamos cómo ha habido cierto terremoto en las filas de Wall Street por la reconfiguración, la reconstrucción de Citigroup, Jane Fraser, que ha comunicado una reestructuración de la entidad bancaria de Nueva York en 5 grandes divisiones de negocio y anuncio de despidos, pues más o menos ha tenido cierta réplica en el mercado cripto, y ha dimitido el consejero delegado de Binance en Estados Unidos, Brian Schroeder, y además, según los informes que se filtran, deja sobre la mesa más de un centenar de puestos de trabajo completamente suprimidos, es decir, más de 100 despidos. Un portavoz de la empresa ha declarado que el director jurídico Norman Reed va a actuar como un sustituto temporal a la espera de que se pueda tener una reestructuración ordenada de la firma. La salida se produce, eso sí, en medio de la supresión de aproximadamente 100 puestos de trabajo, lo que equivale a 1/3 de la fuerza laboral, según se informa en la redacción que se le ha enviado con mayor escrutinio regulatorio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores
de Estados Unidos. ¿Qué sucede con esta salida del consejero delegado de Binance? Que la crisis se aprovecha poco a poco, se acrecienta poco a poco dentro de las filas de la tecnológica. La reciente noticia ha provocado especulaciones dentro de la comunidad cripto y algunos están llegando a cuestionar en estos momentos cuáles son los principales problemas y cuáles son las crisis que podrían indicar una reducción gradual de las operaciones de Binance en Estados Unidos, concretamente después de los diferentes problemas que está habiendo con respecto de esta compañía en el territorio estadounidense por ese control que quiere llevar a cabo la SEC de Gary Gensler. Esto es un contexto en el que estamos mirando al resto de noticias cripto, en el que hay que mirar también a FTX. Ha modificado en el último momento, ha dado luz verde a una modificación del plan de liquidación. Un movimiento ciertamente estratégico, se están preguntando algunos, evitando la necesidad de una notificación pública previa, tratando de evitar cierto control de los reguladores del mercado. Una liquidación que, sin embargo, podría implicar la venta, y ojo al dato, de hasta 100 millones de dólares en criptoactivos semanales. Una perspectiva que ya ha tenido un efecto considerable en los precios. La firma de análisis Into the Block ha comentado sobre este escenario que la liquidación inminente, unos 3.000 millones de dólares de FTX, podría estar dictaminando un futuro movimiento de mercado. Respuesta estratégica para, dice, salvaguardar la volatilidad de los mercados de activos digitales internacionales en un contexto en el que un anuncio como este importante de plan de liquidación podría desencadenar otra vorágine de pánicos y provocando una fuerte caída en los precios. La orden emitida y a la que han tenido acceso varios medios estadounidenses también permitiría a FTX celebrar acuerdos de cobertura posteriores a la petición, pero podrían proporcionar protección financiera adicional contra los riesgos asociados a una liquidación de activos a gran escala. Una situación que puede plantear ciertas dudas sobre la transparencia. Esto cuando en Estados Unidos Tom Emmer vuelve a presentarse en el Congreso del país, el republicano, en un proyecto de ley contra las CBDCs. El proyecto limitaría a la Reserva Federal la emisión de esta cryptostable, que Tom Emmer llegó a calificar como una herramienta de vigilancia que socavaría el modo de vida estadounidense. También hoy es noticia, según Bloomberg, como el consejero delegado de Ripple va a hacer el 80%, va a promover que el 80% de la contratación de la entidad este año esté fuera de los Estados Unidos, mirando hacia países donde haya una mayor claridad regulatoria, y sobre todo se mira hacia Asia, hacia Singapur, también hacia el territorio de Hong Kong, Reino Unido o incluso Dubái, un desarrollo que hace mirar a Asia con mayor interés para las firmas cripto que hacia otros territorios del mundo. De hecho, también hoy se ha publicado un análisis de Chainalysis en el que dice que Estados Unidos, en la adopción de criptomonedas, en la economía diaria, la economía real, se está ya viendo por detrás de otros territorios como son India o Vietnam. De hecho, deja sobre la mesa que India es el país más complicado, también otros territorios como Ucrania en este contexto de guerra. Todo a pesar de que la India obtuvo en el primer lugar en general, ocupa el quinto según el volumen de negocio en este tipo de divisas. Y ojo a la última de las noticias de este repaso a la actualidad de la jornada. El consejero delegado de Coinbase, Brian Armstrong, ha anunciado que el intercambio de criptos va a integrar el Bitcoin Lightning Network, una solución de capa 2 destinada a permitir las transacciones en esta divisa más rápidas y más baratas. Se produce después de meses de escrutinio de la comunidad de Bitcoin, incluidos críticos de alto perfil, como puede ser el ex consejero delegado de Twitter y consejero delegado de Block, Jack Dorsey, en un tuit en el que también Armstrong ha considerado que hay que tener paciencia. Los usuarios dice que de momento esta adaptación tiene que verse con el tiempo, más pausada, más tranquila, y pide por lo tanto paciencia a quienes quieran adoptarla y sobre todo también transparencia en el contexto de mercado. ¿Qué significa esto para el Bitcoin? Con una base de usuarios de Coinbase superior a los 100 millones de usuarios, se convertirá en una de las plataformas más grandes en integrar esta nueva tecnología propuesta por primera vez en 2016 y que lo que permite son transacciones fuera de la cadena que eventualmente se asientan en la red principal de Bitcoin. En otras palabras, lo que hace es reducir costes y tiempos de transacción. Coinbase de esta manera, en esta capa 2, se une a otras marcas como Binance, como Kraken o Bitfinex. Contexto en el que el Bitcoin se sigue negociando a esta hora de la tarde por encima de los $25.900 dólares, cerca de esa cota de los 26.000 que podría recuperar en las próximas horas. Subidas, o sí, mínimas de algunas centésimas porcentuales. Y decíamos que las CBDCs están siendo un gran problema para los supervisores, que estamos viendo cómo cada vez más los tecnócratas monetarios toman perfiles políticos
Y en la sede de uno de los grandes está nuestro compañero Sergio Fernández, en la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Pues estamos aquí, como veis, en las puertas ya del Banco Central Europeo. Estamos, desde luego, pendientes del mercado cripto, por supuesto. Vamos a repasar, como bien has contado tú, Javier, mucha actualidad, muchas noticias, sobre todo muchos problemas en torno a Binance, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que nos concierne. Vamos a hablar mucho de CBDCs, de euro digital. Como siempre, vamos a contar con los mejores expertos, así que vamos a ir con una breve pausa. Enseguida volvemos con todo el análisis, con los mejores expertos, explicándoles qué son las CBDCs, qué son las monedas digitales y, sobre todo, cómo pueden amenazar a nuestra privacidad de aquí a los próximos años. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos y les contamos absolutamente todo. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, como pueden ver, a las puertas del Banco Central Europeo, en directo desde Frankfurt, para hablar, para analizar todo lo que concierne a las monedas digitales de los bancos centrales, a estas famosas CBDCs. Vamos a explicarles qué son, qué objetivos tienen y también cómo pueden atacar, cómo pueden amenazar nuestra privacidad y nuestra libertad en los próximos años. Como siempre hacemos en Criptonegocios, contamos con los mejores expertos y vamos a empezar con el primero de ellos. Tenemos a Alberto Toribio, experto en Web3, que viene a poner un poquito de luz, a explicarnos qué son esto de las CBDCs y si de verdad tenemos que empezar a asustarnos o no. Igual hay gente que piensa, bueno, pues que son incluso beneficiosas, positivas, en este caso para nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un tema polémico, el de las CBDCs, que despierta el ámbito político en lo económico, dos ámbitos que no deberían cruzarse, pero que a veces, como señalas, lo hacen. Sí, un tema controvertido, como bien dices, Alberto, bueno, pues también con muchos intereses políticos, muchos intereses de los bancos centrales, también con mucho desconocimiento, y si te parece, podemos empezar por eso, Alberto, por explicar un poquito qué son las CBDCs, o en este caso, qué es el euro digital y cuál es su objetivo, por qué se va a lanzar en los próximos meses, años, que todavía no está muy claro este plazo.
Fantástico, pues verás, como responsable precisamente de este proyecto desde CaixaBank, durante los 4 años que pasé allí, hace no mucho, en Iberpay, pues he podido aprender un par de cosas. Lo primero es que las personas que oyen hablar de las CBDCs creen que se trata de un tipo de dinero diferente, y no es así. El dinero, tal cual lo conocemos, no existe de otra forma si no es como monedas o billetes. Cuando lo depositamos en un banco, y sin entrar en conceptos como M2 o M3, lo que hacemos es obtener una deuda. Bueno, el banco la tiene con nosotros, pero nuestro dinero realmente deja de ser tal. Nuestro dinero queda depositado allí y el banco nos facilita medios electrónicos para poder pagar con él, tarjetas, una aplicación móvil. Bien, ¿de qué hablamos entonces cuando hablamos de CBDCs? El dinero, en realidad, es creado por el Banco Central. Si lo hace en forma de billetes, este llega directamente a los ciudadanos. Pero si lo hace de forma digital, que ya lo hace, solamente puede entregárselo a los bancos. Y estos, posteriormente, podrán utilizar fórmulas para hacérselo llegar a los ciudadanos. Lo que está proponiendo el Banco Central ahora es crear una CBDC. ¿Qué es esto? Bueno, pues es facilitar medios de pago electrónicos, aplicaciones y en general servicios para que los ciudadanos puedan relacionarse directamente con el Banco Central Europeo. No es crear un tipo de dinero nuevo, es simplemente facilitar a los ciudadanos que accedan al tipo de dinero al que ya acceden los bancos centrales. Y un último apunte, Sergio. Muchos olvidan que esto de las CBDCs surge precisamente porque hace ya 3 o 4 años un proyecto llamado Libra se hizo muy popular. Facebook, la famosa red social ahora denominada Meta, propuso crear una moneda digital, una stablecoin, y esto puso muy nerviosos no solamente a los bancos centrales, también a los bancos comerciales. Fue aquí cuando se dieron cuenta de que necesitaban modernizar el euro o las divisas que ya tenían, pero no creando una nueva. Insisto, Gary Gensler y otras personas lo han dicho muchas veces, no tenemos que crear un dólar digital porque ya existe, no tenemos que crear un euro digital porque ya existe. Lo que pretende el euro digital es facilitar el acceso a ese dinero al que solamente acceden los bancos ahora mismo a los ciudadanos. Y bueno, hablabas, Alberto, de un proyecto de Libra, pues que no salió del todo bien, pero sí que puso un poco las orejas tiesas a los bancos centrales. Quizás de ahí, como bien estás explicando, pues viene este lanzamiento, esta preocupación por lanzar estas CBDCs. Y quiero que nos cuentes también qué ventajas y qué desventajas tiene, o sobre todo, un poco en tu opinión, si tiene más ventajas o desventajas. En realidad hay muchísimas críticas a estos proyectos de CBDCs, pero lo cierto es que muchas de ellas no tienen una base sólida con la que defenderse. Se habla de falta de privacidad. Esta es una desventaja. Ahora vamos con las ventajas. En realidad no tenemos más falta de privacidad o no renunciamos más a la privacidad por hacer uso de una CBDC, dado que al hacerlo tendríamos que tener una aplicación móvil instalada, y no es algo diferente a cuando utilizamos una aplicación de nuestro banco. También tenemos que darle los datos a una empresa para que nos preste el servicio. No hay diferencia si es un banco comercial, si es el prestador de servicio que finalmente sea el que nos vaya a dar esa app para gestionar los euros digitales, si es el Banco Central o cualquier otro. Aquí lo verdaderamente importante es si esa empresa a la que le damos los datos los está usando de forma correcta. Y para eso los ciudadanos europeos, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo, tenemos más derechos. Tenemos la Ley de Protección de Datos. Tenemos esa normativa que se actualizó hace ya 5 años que nos protege y que nos permite tener control sobre lo que las empresas hacen con nuestros datos. Así que ese es el primer inconveniente, insisto, infundado. Hay otros inconvenientes sobre, por ejemplo, que los bancos van a tener acceso a lo que hacemos, a las transacciones. Bueno, esto no es diferente a si utilizas dinero digital, tal cual se entiende ahora, es decir, un depósito en un banco. Así que esto también es infundado. Otros señalan, y esto sí tiene sentido, que al implantarse de forma masiva los pagos digitales, desaparecería el efectivo, y el efectivo sí que da una serie de cosas que no da un depósito en un banco o un medio de pago electrónico, y es poder pagar, por ejemplo, con anonimato. En mi opinión, bueno, ya depende de las preferencias de cada uno. Yo creo que esas libertades sí que deben seguir existiendo, pero no tiene que ver con si implantan o no el euro digital, sino con si retiran o no el efectivo. Y ahora vamos con las ventajas. ¿Qué ventajas tiene implantar el euro digital? Insisto, en un escenario en el que el efectivo sigue existiendo y simplemente tenemos una opción más, es ahí donde tenemos que vigilar en la desaparición del efectivo. Pues en realidad todos son ventajas, porque en realidad tenemos una opción, insisto, opcional, puedes utilizarla o no,
que va a permitir que las empresas accedan a medios de pago de forma nativa, que probablemente haya más competencia en los medios de pago, que dispongamos de herramientas digitales para construir nuevas formas de pago que actualmente no existen, como por ejemplo fideicomisos, es decir, formas de pago en las que, oye, pues yo tengo que bloquear el dinero en un sitio hasta que me entreguen una vivienda o vayamos al notario y firmemos las escrituras. Bueno, pues este tipo de cosas ahora van a poder hacerse de forma automática porque las empresas van a poder innovar en este sentido. Y por último, se va a liberalizar el sector, sobre todo de los pagos. Así que yo creo que en general, si el efectivo no desaparece, y es ahí, insisto, donde tenemos que estar vigilantes, hay muchísimas ventajas, principalmente de transformación digital, digitalización de las empresas que ahora mismo ofrecen pagos. Estás dando, Alberto, muchas de las claves en torno a estas CBCs, a estas monedas digitales de los bancos centrales, y yo creo que sobre todo has dado en el clavo precisamente con las preocupaciones que existen acerca de estas monedas. Como bien has ido explicando, los puntos clave, los puntos principales tienen que ver precisamente con esto que estabas comentando, con la amenaza a nuestra libertad, a nuestra privacidad, lo que tú comentabas además de la retirada del efectivo, que es algo que preocupa y mucho, sobre todo, como decías, por esta pérdida, ¿no?, de nuestro anonimato. No sé hasta qué punto esto es infundado o no, más o menos nos has ido explicando, Alberto, pero claro, cuando hay tantas críticas, cuando hay tantos comentarios, tantas teorías, no sé si conspiranoicas o no, pero bueno, muchas teorías en contra de estas monedas digitales, ¿cómo van a poder, sobre todo, solventar la cuestión de la credibilidad, que yo creo que es lo más complicado, ¿no?, que todavía ni se ha lanzado el euro digital y está enfrentando tantas críticas que la confianza y la credibilidad de esta moneda está dañada incluso antes de lanzarse? Pues verás, es que me parece que tiene una solución muy complicada porque se trata de un ámbito político, de las preferencias de las personas. ¿Cómo va a solventar el Partido Popular que los votantes del Partido Socialista no estén de acuerdo con sus opiniones? A veces, aunque sea un partido el que proponga lo mismo que otros, simplemente por afinidad o por ideología vamos a estar de acuerdo o no. Y en este caso, insisto, si el dinero en efectivo no desaparece, este tipo de argumentos no tienen base sólida. Cabe señalar que en este caso hay algunas cosas que sí que podemos conceder al debate sobre las CBDC. Por ejemplo, el hecho de que este tipo de dinero sea digital hace que sea mucho más sencillo que los políticos intervengan en la política monetaria y que, por ejemplo, se tomen decisiones que, por ejemplo, pues ahora mismo no son tan fáciles de tomar, como por ejemplo bonificaciones al uso de determinados servicios. Si en China tenemos diferentes experimentos sociales como social credit, si alguno lo quiere ver, que bueno, pues tienen que ver con que se te penaliza o se te da un scoring social según si compras productos de un tipo, si publicas fotos de un determinado tipo, si tienes determinadas amistades en redes sociales. Bueno, estas cosas podrían implantarse aquí. Mi opinión, hombre, me parece que si bien eso podría llegar, me parece que existe suficientes mecanismos de presión social para que eso no ocurra. Ahora, si estamos preocupados de que la política llegue a la economía, bueno, pues ahora mismo están separados. El Banco Central es un organismo independiente, pero si queremos esa separación real de dinero y Estado, pues bueno, nos vamos a un extremo, muy extremista, en mi opinión, pero existente, y ahí está, y me parece bien que existan esas opciones, que es Bitcoin. En tanto en cuanto existan alternativas que son viables y que, digamos, son diferentes o contrapuestas a lo que está proponiendo el Estado, pues el Estado estará controlado. Es por eso que existe una oposición en cualquier sistema, ¿no? En este caso, oye, pues que a Bitcoin le vaya bien es una garantía de que el Estado no va a poder hacer lo que quiera con el euro digital, porque si lo hace mal, la gente va a preferir utilizar Bitcoin. Así que el hecho de que Bitcoin exista me parece que es precisamente una de las garantías para que el euro digital haga las cosas como tiene que hacerlas, ¿no? En cualquier caso, creo que existen suficientes mecanismos de presión social como para garantizar que el euro digital es un proyecto que creo, oye, si bien es político, como digo, y es imposible contentar a los que son maximalistas de la libertad, libertarios o más cercanos a esa ideología, sin ser maximalistas, creo que no se puede contentar a esas personas y que se trata de una afinidad política, Sergio.
Y ya que estás hablando en este caso del control, de los políticos, has hablado también de Bitcoin, quiero que nos cuentes un poco, Alberto, que expliques a nuestros espectadores las diferencias, primero, entre Bitcoin y estas monedas digitales de los bancos centrales, entre los criptoactivos y estas CBDCs, y también si de alguna forma puede beneficiar el hecho de que se terminen lanzando las CBDCs, o en este caso se termine lanzando el euro digital, si puede ser también favorable para la adopción de las criptomonedas, y más allá de estos miedos, estas preocupaciones que hay, estas dudas que hay en torno a las CBDCs, si también pueden ser un impulso, en este caso, para el sector cripto. Pues verás, tanto un movimiento como otro se retroalimentan. No nos olvidemos de que Bitcoin es en realidad un movimiento reaccionario que surge en un momento muy específico, el año 2008, después de una crisis financiera. Recordemos ese mensaje escrito en el bloque Génesis, que es un titular del New York Times y no es cualquier titular, es el segundo rescate a los bancos. Así que Bitcoin surge precisamente como una respuesta, una reacción a un mal comportamiento del sistema financiero. Las CBDCs también surgen como una respuesta, más que a Bitcoin, a ese proyecto que en su momento fue Libra, ¿no? Se crean dos grandes maximalismos, lo que llamamos maximalismo de Estado, y que defendería las CBDCs, y maximalismo libertario, que en este caso defendería o sería más afín a soluciones como Bitcoin, donde hay una separación radical y brutal entre economía y Estado, igual que la hubo en su momento en la Revolución Francesa entre religión y Estado, que hasta ese momento estaban intrínsecamente unidos, ¿no? Y bueno, pues ambos movimientos se retroalimentan. Es muy curioso, Sergio, porque ahora mismo hay también movimientos maximalistas de Estado, que la narrativa que defienden es que el Estado básicamente no va a perder y que lo que va a ocurrir es que si básicamente estamos ante una batalla entre ambas soluciones y que se va a imponer la del Estado, y que por eso hay que apostar por no solo las CBDCs, sino soluciones como, por ejemplo, Ripple. Ripple, los seguidores de Ripple, lo que son maximalistas de Estado, en realidad. Ellos defienden que los bancos, que estamos ante un cambio de modelo económico, donde, por supuesto, los bancos no van a verse perjudicados, sino que van a salir reforzados. Y son dos grandes, movimientos contrapuestos. Uno retroalimenta al otro. Hay otro pilar por ahí que son las monedas de precio estable, ¿no? Que son diferentes. Son instrumentos de precio inducido que tienen las mismas propiedades que Bitcoin, pero son productos financieros. Pueden funcionar mal. A Bitcoin, oye, puede funcionar mal también, pero en realidad hay muchos menos riesgos que con respecto a eso que en una stablecoin, ¿no? Pero bueno, son, como digo, ideologías totalmente diferentes, ¿vale? De maximalismo de Estado, maximalismo, digamos, o criptoanarquismo o anarquismo de Estado o liberalismo económico llevado al máximo exponente y se retroalimentan muchísimo, Sergio. Pues antes de terminar, Alberto, en esta charla muy interesante, yo creo que muy didáctica, que estamos aprendiendo todos muchísimo acerca de las CBDCs y también las diferencias con las criptomonedas, pero hablando de CBDCs, quizás la más implantada, la más implementada en estos momentos es sin duda el yuan digital. Ya sabemos además, bueno, pues que en China desde luego hay bastante más control y hay cosas que ya empiezan a dar cierto miedo. En las últimas semanas, en los últimos meses, han salido imágenes en las redes sociales, pues por ejemplo, para que se hagan una idea los espectadores, que pasas, te saltas un semáforo y pues prácticamente en una pantalla aparecen todos tus datos, tu DNI, tu carnet de identidad, algo así como lo que hemos visto algunas veces pues en series pues tipo Minority Report, bueno, pues poco, hablabas tú del maximalismo libertario, pues esto sería el maximalismo del control social. Hay muchas teorías también en torno a que se puede hacer algo así, pues como una especie de liderazgo social, que la gente, pues según cómo se comporte, pueda tener acceso a ciertas cosas o no. Estamos hablando ya del límite de las teorías, Alberto, pero seguro que también ha llegado a tus oídos, que se habla pues que a lo mejor hay un momento en el que puedes o no puedes ir a comprar carne en un supermercado, hay un límite de carne, un límite de viajes. ¿Cómo ves estas cuestiones? ¿Puede llegar las CBDCs o puede llegar el control social a este punto, o es quizás algo demasiado disparatado? Pues técnicamente, Sergio, es posible. Sin embargo, cabe matizar lo siguiente. En China, estas cosas que estás mencionando tienen más que ver con el proyecto de Social Credit que da un score a los ciudadanos y permite que puedan o no acceder. Es un conjunto de normas que además permiten que puedan o no acceder a determinados servicios, ¿vale? En función de un crédito social, entre ellos que se vea favorecido, por ejemplo, el tipo de interés que tienen o las ayudas que reciben.
que el hecho de que el euro sea digital o no, no ayuda tanto como el hecho de que, por ejemplo, se le pueda otorgar una nota a los ciudadanos y que muchos de los ámbitos de su vida sean digitales. Es importante entender una cosa. En China, por ejemplo, existe el reconocimiento facial y los policías utilizan gafas para reconocer a las personas. ¿Eso es posible en Europa? Sí, es posible. La tecnología es la misma y no lo hacemos aquí. No lo hacemos por dos motivos. Uno, porque aquí existe una presión social muy alta y eso es inviable ahora mismo. Y dos, existen leyes que nos protegen de ese tipo de cosas. Una de ellas es la Ley de Protección de Datos. Que algo sea posible no significa que vaya a suceder. Y para hacer eso tenemos que ser sensatos y tenemos que analizarlo con el contexto. Muchas cosas de las que ocurren en otros países, en Corea del Norte, en Corea del Sur, que es un país más occidental, en China, son posibles tecnológicamente, pero influyen otros muchos factores. Creo que es posible tener un rey en un país, pero coincidiréis conmigo en que es improbable que Francia vuelva a tener reyes. Y aquí en España lo tenemos. Es lo que quiero decir. Depende mucho de la cultura. Y sí, es posible, pero creo que es altamente improbable, Sergio. Bueno, pues da mucho miedo estas cosas, pues que se parecen más a Black Mirror, sistemas de puntuación social, cosas desde luego muy turbias que parecen muy lejanas, pero como está contando Alberto, pues pueden ser posibles, aunque quizás poco probables. Esperemos que sí. Muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros, por explicarnos también qué son estas CBCs y sobre todo cómo pueden influir, cómo pueden cambiar nuestra vida en los próximos años. Un placer, como siempre, tenerte por aquí, Alberto. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio, por esta conexión. Hasta luego. Pues nosotros vamos a seguir conectados, vamos a seguir explicando qué son las CBCs, qué pueden implicar, cómo nos pueden afectar y vamos a seguir con los mejores expertos, pero antes una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos aquí en Negocios Televisión. Si aún no eres parte de la Academia de Negocios Televisión, ahora es tu momento. Entramos en el módulo más importante que pueda tener la Academia de Negocios Televisión. Hablamos del módulo de operativa. En este módulo aprenderás cosas que ni te imaginabas, ni que existían, ni que fueran a ser tan importantes para tratar de mantener esa esperanza de llegar a ser rentable en el tiempo en el mundo del trading. Descubrirás que da igual si eres capaz de acertar muchas veces o no a la hora de analizar un gráfico. Da igual el activo financiero que estés analizando. Da igual el lapso de tiempo que te plantees para la inversión. Solo aprendiendo la operativa y dominándola, el resto te dará igual. Sé que lo que estás escuchando contradice a la mayoría de opiniones y sobre todo de profesores que imparten cursos al respecto. Pero créeme, confía, si aprendes operativa, el resto te dará igual. Te dará igual que un precio suba, que un precio baje. Simplemente estarás a favor de lo más probable si eres capaz de dominar el riesgo, el capital y tus emociones. Nada es más importante en el trading o en las inversiones que la gestión de estas tres cosas. Descubrirás que la estrategia es algo secundario y con menos importancia de las tres cosas que te acabo de mencionar. Te esperamos en la Academia de Negocios Televisión. Verás que lo que vas a aprender te servirá y mucho. Nos vemos.
Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Seguimos hablando, analizando qué son las CBCs, qué son las monedas digitales de los bancos centrales. Y precisamente cuando estamos a las puertas del Banco Central Europeo, queremos hablar también sobre una de las noticias que les contábamos, que les explicábamos en el día de ayer. Ursula von der Leyen, hablando de un sistema de identificación digital. Estamos hablando antes precisamente con Alberto Toribio, si es posible, si es probable o no, pues que hayan sistemas de puntuación, hasta qué punto pueden tener nuestros datos, hasta qué punto pueden controlarnos. Ursula von der Leyen en los últimos días, de hecho en la cumbre del G20 en India, dio algunas claves de por dónde van los tiros, de por dónde quieren ir los principales organismos europeos, y sobre todas estas cuestiones vamos a hablar y lo vamos a analizar de la mano de uno de los mejores expertos del país. Ya tenemos con nosotros a Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que viene pues a charlar un poquito sobre todos estos temas. ¿Qué tal? Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Muy buenas, un placer tenerte por aquí. Estamos en territorio comanche, en territorio enemigo, a la puerta de los bancos centrales. No sabemos si nos van a dejar pasar, Miguel, y menos después de esta entrevista, pero te quiero preguntar antes de nada, más allá de esto de la identificación digital de von der Leyen, que también es interesante y que estoy deseando saber tu punto de vista, empezamos hablando un poquito de las CBDC, del euro digital. No sé si has podido seguir la charla que hemos tenido con Alberto Toribio, un poco. ¿Cuál es tu conclusión y también cuál es tu punto de vista? ¿Qué opinas en este caso antes de las CBDC? Vamos a poner un poco los puntos sobre las is para empezar. Sí, he estado escuchando la charla y bueno, yo no soy tan confiado teniendo en cuenta de dónde vienen los que nos quieren implantar las CBDC, de los banqueros centrales, pues no puedo ser confiado. Más que nada porque se están viendo en otros sitios también las cosas por dónde van. Incluso aquí en Europa también estamos viendo que vamos hacia un sistema en el que nos quieren controlar mucho más. Esto lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Que es una manera de controlarnos más, ¿no? Todo lo que ha pasado. Entonces yo no me puedo fiar de lo que me diga un banquero central cuando en cada vez que hacen una rueda de prensa pues las cosas que dicen muchas veces no son verdad. Se comprueban luego meses después que no son verdad, como cuando nos decían que la inflación era transitoria y que iba a caer enseguida la inflación y todas estas cosas que nos han ido diciendo durante todos estos meses, ¿no? O sea, viniendo de estas personas no puedes tener confianza. Viendo lo que están haciendo en otros sitios que se supone que son similares a nosotros porque, bueno, Alberto ha nombrado China, por ejemplo, pero yo puedo nombrar Australia y Australia está drenando liquidez del mercado, está drenando billetes y monedas, con lo cual sí que en el futuro tienen esa idea. Yo creo que una vez que te implanten el euro digital, al principio te dirán todas las bondades que tiene y en el corto plazo puedes decir, bueno, sí, tiene bondades, pero luego te intentarán ir quitando el dinero en efectivo al final. O sea que yo creo que tienen todo un objetivo marcado, ¿no? Al final, además, bueno, una cosa sí es cierta, el dinero digital ya existe. El 98% del dinero que están en las anotaciones de las cuentas bancarias es digital, no existe físicamente. O sea que no es una novedad en realidad, en eso estoy de acuerdo con lo que decían, no es ninguna novedad el euro digital porque el euro digital existe. Lo único que se va a cambiar es la forma en que se transmite ese euro digital, que se va a hacer a través de tecnología nueva, que es la blockchain posiblemente, y será de forma mucho más rápida y mucho más barata. Pero esos beneficios vienen con las otras preocupaciones, que para mí sí son reales, ¿no? Sobre todo la preocupación de que el dinero pueda ser programable, porque una vez que el dinero puede ser programable, en un principio, pues bueno, puede que no lo utilicen para malos fines, pero ya sabemos todos que al final los que nos están haciendo que pierda el valor nuestro dinero son los banqueros centrales y esos problemas no nos lo van a solucionar con el euro digital. Es decir, la emisión de dinero, que es lo que controlan ahora mismo, hace que nos estén metiendo un impuesto a través de la inflación que nosotros no tenemos por qué pagar y lo tienen ellos bajo su control, ¿no? A su libre albedrío y decisión, ¿no? Sobre la emisión de la moneda, ¿no? Entonces, si yo no me fío de ellos porque ya están haciendo esto, cuando puedan tener más control, ¿por qué me voy a fiar de que no lo van a utilizar? ¿Por qué no me voy a tener que fiar de que no van a utilizar los contratos inteligentes para controlar más en qué gastamos nuestro dinero, para controlar en dónde nos lo gastamos, incluso geográficamente? Con esto que dicen de las ciudades de 15 minutos, igual te impiden que ese dinero funcione más allá de esos 15 minutos de tu zona, ¿no? Entonces, ¿por qué me voy a tener que fiar yo de las personas que están haciendo que mi dinero pierda valor, de las personas que me están mintiendo en las ruedas de prensa sobre cómo va la economía o cómo va la inflación? ¿Cómo me voy a fiar yo de esas personas de que no van a utilizar
una tecnología que van a tener a su disposición para hacer las cosas que a ellos les convenga. En realidad, a los que más benefician estas CBDC es a ellos, no a los individuos, no a las personas. Entonces, bueno, yo lo veo desde ese punto negativo porque no me puedo fiar de estas personas, no, porque tienen un historial que me hace pensar que lo van a utilizar para su favor, no para favorecer a los ciudadanos ni nada por el estilo, ¿no? O sea que yo ese es el punto de vista que tengo respecto a las CBDC y al euro digital en concreto, ¿no? Has dado en el clavo, Miguel, has comentado un punto clave, más allá de cómo pueden utilizar la tecnología blockchain, para bien o para mal, porque puede ser un arma de doble filo. Claro, una de las claves es precisamente esto de que hablabas tú, ¿no? De que el dinero sea programable, porque una de las cuestiones, una de las teorías que se manejan es que, por ejemplo, para que se hagan una idea a nuestros espectadores, que el dinero tenga una fecha de caducidad, o sea, que haya un momento en el que tú tengas, pongamos, una cantidad en el banco y que si no te lo gastas de aquí a un mes o a 2 meses, directamente lo pierdas. Claro, esto ya, desde luego, es un tema bastante más serio, más allá de lo que decíamos, o lo que comentabas tú, que a lo mejor no te lo puedes gastar más allá de 15 kilómetros, que a lo mejor no te puedes gastar cierta cantidad, pues pongamos, en carne, en bebida, en un poco lo que te dé la gana. Eso ya es coartar tu libertad, pero esto que comentaba yo, ¿no? De que tenga una fecha límite, tenga una fecha de caducidad tu salario, tu dinero, tus ingresos, ya es algo más grave, ¿no? Algo más preocupante. Claro, porque te impide decidir si quieres ahorrar ese dinero para gastarlo en el futuro o gastarlo ahora. Te están obligando a gastarlo ahora, con lo cual no puedes ahorrar. No puedes ahorrar. En esa moneda por lo menos no puedes ahorrar y tendrías que buscar otras alternativas, ¿no? Entonces, claro que es grave, y es grave también que te tengan que decir en qué te tienes que gastar el dinero y en qué no puedes gastarlo, porque de repente, como nos estamos poniendo también con otros temas, ¿no? Te pueden decir que si gastas en productos que producen emisiones de CO2, pues tienes un cupo y más de ese cupo no puedes gastar en productos que emiten CO2. O sea, puede haber un carnet de cupo de CO2, por ejemplo, o cualquier cosa que se les ocurra. O sea, al final, ahora mismo no sabemos en qué lo pueden utilizar, pero que tengan la herramienta para poder hacer eso ya es peligroso. Y yo no me fío mucho de los controles que pueda haber. Estoy en desacuerdo con lo que decía Alberto de que la gente reaccionaría. La gente no reacciona, si ya lo hemos visto con la pandemia. La gente no reacciona. La gente se agacha la cabeza y acata todo lo que le venga. Y estamos en una sociedad que no reacciona con las cosas. Es una sociedad sumisa, cada vez más sumisa. Las cosas que dábamos por hechas hace 10 años, 15 años ya no son así y nadie protesta y es así, o sea, nos van poniendo cosas y el miedo es ese, que al principio te lo pongan, no lo utilicen para nada malo en principio, pero que poco a poco vayan metiendo cosas y al final cuando te quieres dar cuenta estás encerrado en una ciudad de 15 minutos, no puedes utilizar tu coche porque emite CO2, no puedes moverte tampoco fuera de ese límite de 15 minutos, tienes que gastarte tu dinero ahí, puedes llegar a una situación rocambolesca al final, dentro de 20 años, sin darte cuenta, poco a poco, porque al final es como la rana que hierve en el puchero de agua poco a poco, que se da cuenta que está hirviéndose cuando está hervida ya del todo, no porque va subiendo la temperatura poco a poco, ¿no? Sería ese el símil. Nos han enseñado así, Miguel, nos han educado así, desgraciadamente no nos enseñan a pensar, de hecho, un poco los medios de comunicación más tradicionales lo que hacen precisamente es eso, enseñarnos a pensar lo que ellos quieren, mostrarnos, contarnos lo que ellos quieren y pues desgraciadamente el pensamiento crítico desde luego pues poco a poco se va perdiendo y vamos más hacia un pensamiento único que también es lo que interesa precisamente a estas entidades y a estos organismos. Antes de entrar en más materia cripto, en más cuestiones de cripto, te quiero preguntar también por lo que comentaba al principio, la noticia que contábamos en el de ayer, que no se preocupe nadie, que no viene la policía todavía, estamos tocando temas controvertidos, pero de momento estamos aquí sanos y salvos, pero Miguel, te quería preguntar por estas declaraciones de Ursula von der Leyen que tuvieron lugar este mismo domingo en el G20, en la cumbre de India, donde ya dejaba entrever un poco los planes de los principales organismos europeos, hablando, por ejemplo, de un DNI digital, de una identificación digital, de las CBDCs, por supuesto, y de que las personas que no pasaran por el aro, las personas, pues que, como tú decías, no agachen las orejas
viejas y sean sumisas, podrían incluso quedar excluidas. Claro, esto lo dices así y suena muy grave, aunque yo entiendo, bueno, pues que haya gente que igual no entiende la trascendencia de todo esto, pero claro, hablábamos al principio, ¿no?, de China, hablabas tú de Australia, de lugares en los que desgraciadamente esta tecnología ya se está utilizando para controlar a las masas directamente, pero vemos que en Europa los pasos que se están planeando, que se quieren seguir, son muy parecidos. Miguel, no sé qué opinas tú de esto, porque a mí me parece ya ir un paso más allá, ya algo bastante serio. Sí, como decía antes, siguiendo un poquito con el razonamiento que decíamos anteriormente, la gente no reacciona, entonces lo dicen, y si algún periodista le pregunta sobre este asunto, seguramente lanzará balones fuera, porque el otro día veía en alguna entrevista también que hacían a una representante política de Irlanda también una situación parecida sobre el control, y preguntaba sobre una ley que también permitía un control también muy estricto sobre los ciudadanos, ¿no? Y daba largas, no respondía a la pregunta que le estaba haciendo el periodista. O sea que no te puedes salir del argumento que ellos te dicen. Si te dicen una cosa, ya más o menos te llevan por ese camino, la opinión pública la llevan por ahí. Estas leyes que son así un poco controvertidas se aprueban un poco de tapadillo, la gente no se entera, la gente de a pie no se entera. Y bueno, como vivimos en una sociedad que está sumida en Netflix, sumida en Internet, etcétera, pues pasan estas cosas desapercibidas y, como digo, sin que te des cuenta, vas llegando a un punto en el que luego ya no tienes vuelta atrás, porque ellos se van blindando con esas leyes, ¿no?, para que todo esto que van avanzando, pues no haya marcha atrás posible, ¿no? Y cuando quieras darte cuenta, pues vas a estar en esa situación en la que no vas a poderte negar, porque si te niegas encima vas a tener problemas legales seguramente. O sea, que vas a tener que tener esa identidad digital, escaneo de ojos o lo que sea. Vamos, al final vamos a acabar todos así, ¿no? Seguramente. Como bien dices, Miguel, hay preguntas incómodas, preguntas que no quieren contestar. A nosotros nos ha sucedido lo mismo. Hemos enviado unas cuestiones a cuestionario al Banco Central Europeo y hay una cuestión que no nos quieren preguntar, así que ya que Christine Lagarde no me la va a contestar, te la voy a hacer a ti, Miguel. Quiero que nos expliques las diferencias entre Bitcoin y las CBDCs. Ya advierto a los espectadores que cuando planteamos esta pregunta al Banco Central Europeo, ellos, en lugar de respondernos sobre Bitcoin, bueno, pues englobaron a todos los criptoactivos, nos metieron también a las stablecoins para ver si nos despistaban un poquito. No tiene nada que ver Bitcoin con las stablecoins, no tiene nada que ver Bitcoin con el resto de criptoactivos, tampoco tiene nada que ver con las CBDCs, Miguel, y quiero que nos expliques, que nos cuentes por qué, cuáles son las principales diferencias. Bueno, primero, Bitcoin no tiene nadie que controle la emisión, con lo cual hay 21 millones de Bitcoin y nadie puede controlar esa emisión. Las CBDC y las monedas que tenemos ahora, fiat, la emisión está controlada por los banqueros centrales, con lo cual pueden decidir hacer perder valor a esa moneda según lo que quieran imprimir de esa moneda. Si quieren hacerle perder mucho valor, imprimirán muchas monedas, muchos euros digitales o muchos euros físicos, y harán que esa moneda cada vez valga menos. Y si quieren que pierda menos valor, pues imprimirán menos. Pero al final es un impuesto que nosotros no tendríamos por qué pagar, que nos lo obligan a pagar el Banco Central. O sea, que esa es una de las principales diferencias que tiene. Otra, el dinero Bitcoin es libre, tú lo puedes gastar donde quieras y cuando quieras. Nadie te puede impedir que lo lleves de un sitio a otro, porque al final es un código que tú puedes llevar contigo a cualquier lado. Y el resto de, o sea, las monedas fiat y el euro digital, pues, como digo, pues no son libres, los tienes que gastar donde te lo admitan. En Europa tendrás que gastar el euro digital y el euro digital, por ejemplo, en China no lo podrás gastar, ¿no? ¿Qué más diferencias hay? El euro digital, las CBDC te pueden orientar, como hemos dicho, en qué tienes que gastarlas. El Bitcoin nadie te tiene que decir en qué lo tienes que gastar, lo puedes gastar en lo que a ti te dé la gana, ¿no? ¿Qué más diferencias? Bueno, Bitcoin al final, como hemos dicho, al tener una emisión fija, es un dinero duro, no te lo van a poder depreciar, no sé, es que hay muchas diferencias ahora mismo, ¿no? Y las stablecoin al final es lo mismo que el dinero fiat también, y es lo mismo que las CBDC. Las stablecoin son una representación en el mercado de criptomonedas del dinero fiat, así que en ese sentido el valor no se va a incrementar ni va a disminuir, va a depender también de la misma
de la misma forma de los bancos centrales, ¿no? Porque cuanto más dinero impriman, menos van a valer esas stablecoin, porque están referenciadas a la moneda fiat. O sea que al final es un fiat digitalizado para el mercado de criptomonedas. Y bueno, no sé qué más diferencias decirte. Es que es como del agua al vino. El Bitcoin no te lo pueden programar para nada, no te pueden decir que caduca, no te pueden decir que lo consumas para ciertos productos, no te pueden decir que no puedes consumir carne pagando con Bitcoin. O sea, lo puedes utilizar para lo que te dé la gana. Al final es un dinero libre y no controlado por un banco central, que es lo que importa realmente. Pues bueno, Miguel, yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que los espectadores también se pueden ir haciendo una idea de lo que son las CBDCs y luego, dentro de 2-3 años, cuando de verdad se implementen y de verdad empecemos a ver cómo afecta a nuestros bolsillos, pues la gente también ya sabe cuáles son las diferencias entre Bitcoin y las CBDCs para, por supuesto, pues sacar sus conclusiones y hacer lo que ellos consideren. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros, y mañana le haremos una pregunta, no la que nos han vetado, pero no te preocupes que haremos una pregunta interesante sobre las CBDCs a Christine Lagarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Placer. Genial, gracias a vosotros. Un saludo. Pues nosotros precisamente seguimos, todavía quedan algo más de 10 minutos de programa, algo más de 10 minutos de criptonegocios, y vamos a contar con el último de los expertos que tenemos en el día de hoy. Ya tenemos con nosotros a Eric Sanz Algaba, cofundador de CryptoProfe, que viene también a hablar de CBDCs, pero también vamos a hablar un poquito de cripto, que hay muchas cosas que tratar, y bueno, pues lo vamos a hacer con uno de los mejores expertos. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? ¿Nos escucha bien? Muy buenas. Bien, estamos aquí con el día ya un poco nublado, a las puertas del Banco Central Europeo. Como decía, estamos cerca de entrar en territorio comanche, pero de momento estamos bien expectantes ante la decisión de tipos mañana de Christine Lagarde y también ante lo que puedan ser las CBDCs. Si te parece, enseguida te quiero preguntar por ello, pero vamos a empezar hablando un poquito de cripto. Hoy hay un terremoto en el mercado, de alguna forma propiciado por Binance, que ya viene dando problemas durante los últimos meses, prácticamente desde finales del año pasado, desde la quiebra de FTX. Es evidente que Binance está en el foco y las noticias cada vez son algo más preocupantes. Eric, hoy hemos conocido que ha dimitido el CEO de su filial estadounidense, de Binance US, se espera que recorten hasta un tercio de su plantilla, unos 100 empleados. ¿En qué posición se está quedando Binance, Eric? ¿Tenemos que empezar a preocuparnos? Puede ser incluso que llegue a suceder algo como lo de FTX, que tenga que haber un cambio de marca. No sé hasta dónde puede llegar este terremoto de Binance. Hombre, sin duda son momentos ahora de ser cautos con el mercado, porque bueno, pues ya llevan meses persiguiendo a Binance y ahora pues están yendo con más fuerza que nunca. La realidad es que han empezado por Binance US, que al final es el que está pues regulado, legislado dentro de Estados Unidos y es el eslabón más débil de la cadena para poder atacar. Y bueno, el primero ha sido el CEO en dimitir, veremos qué es lo que pasa en los siguientes meses. De todas formas, es que tenemos que poner en contexto que la realidad es que Binance a día de hoy mueve más del 70% de las transacciones o del volumen que se crea en el mercado cripto, y eso al final es tener pues, todo el poder prácticamente de cómo mover el mercado, porque recordemos, esto es algo importante que la gente tiene que entender, y es que el precio de los activos se marca en los exchanges donde hay las transacciones. Por lo tanto, que tenga el 70% del volumen hace que sea pues, la pieza más importante a día de hoy en el mercado cripto. Por lo tanto, digo que hay que ser cautos porque da miedo que estén apretando tan fuerte a Binance, que encima empiecen a haber pues, pequeñas... que el CEO dimita, que vayan a reducir su plantilla. La verdad es que ahora mismo yo pienso que si intentan tirar a Binance, pues seguramente el mercado cripto lo pase mal. Creo que va muy ligado a que quieren tirar el precio abajo para poder entrar con sus ETFs el día de mañana a un precio más bajo. Así que veremos qué es lo que pasa. Un volumen que estabas comentando, Eric, un volumen de mercado que va menguando, que va decreciendo. Es cierto, bueno, pues que ha llegado a cotas prácticamente de 3/4, incluso 4/5 partes de lo que es el mercado cripto, pero ¿qué podría pasar, Eric, en el caso de que terminaran consiguiéndolo, de que terminaran tumbando a Binance? ¿Qué pasaría en el mercado cripto, más allá de una caída en los precios, que es bastante evidente, pero podría persistir, podría sobrevivir el mercado cripto a una caída como la de Binance? Ya sobrevivió FTX, pero esto ya sería el no va más. Hombre, yo creo que es
la diferencia es abismal entre que cayera Binance con que cayera FTX. Quiero decir, Binance seguramente arrastraría el mercado a un cripto invierno desde los máximos históricos, hemos visto un 70-80%, pues seguramente vivamos como otro crash brutal, como una caída del COVID o incluso más, porque realmente pues sería una pérdida de confianza de muchísima gente que únicamente entra a través de exchanges centralizados, como puede ser Binance, por intentar tener regulado su capital, o muchas empresas que invierten dentro del sector siempre a través de un exchange centralizado, por lo que he dicho, por lo que para poder tener bien controlado su capital. Entonces, creo que sería una debacle bastante importante. No tengo duda de que se volvería a levantar, pero seguramente desde mínimos que seguramente a día de hoy incluso pensemos que sea casi imposible volver a tocarlos. De todas formas, yo creo que incluso teniendo en cuenta que fondos de inversión como BlackRock y otros, MicroStrategy, porque al final BlackRock está detrás de MicroStrategy y ellos tienen invertidos muchísimo capital en el sector cripto, incluso a ellos yo creo que no les interesa tirar del todo a gigante Binance. O sea, creo que sí que están jugando para que la gente le entre miedo, para tirar el precio abajo, pero no creo que les interese ni a ellos tirar abajo a Binance si no es para poner un reemplazo antes que dé seguridad y confianza a todos los usuarios, porque si lo tiran sin tener ese reemplazo, seguramente incluso para los nuevos fondos de inversión, para los nuevos inversores que quieran entrar dentro del sector, ya perderían gran parte de la confianza y no creo que es lo que quieran a día de hoy. Sí dar sustos porque les encanta, pero no tirarlo hasta el suelo. Como bien decías, Eric, seguro que más de un espectador mal pensado, igual que yo, puede pensar pues, que esto al final es un plan orquestado que bueno, pues comenzó con la quiebra de FTX, también con la SEC en el foco porque no protegió a los inversores con FTX, que luego ha derivado en demandas a los dos principales exchanges del momento, a Coinbase y a Binance, que luego ha venido pues, con estas solicitudes de ETFs que no paran, por cierto. Ayer ya les contamos la última de ellas, la de Franklin Templeton. Estos ETFs que pueden llegar a tener una cantidad de 17,7 billones, que es una auténtica barbaridad, el dinero que puede entrar al mercado cripto y que, como también comentabas al principio, Eric, pues que les puede interesar entrar lo más bajo posible. También tiene que ver con el tema estrella del día de hoy, con estas CBDCs, que no sé si has podido seguir un poquito el programa, Eric, que hemos estado hablando pues un poco de qué son, de cómo pueden afectar, de cómo pueden llevar al control social. Hemos tenido opiniones de todo tipo y quiero conocer la tuya, quiero que nos cuentes qué opinas de las CBDCs y sobre todo hasta qué punto puede amenazar o puede coartar nuestra libertad y nuestra privacidad. Creo que ya que vivimos en un mundo donde la privacidad y nuestra privacidad está prácticamente franqueada desde hace mucho tiempo, la realidad. Yo siempre digo que hay que poner el máximo número de barreras para que no tengan el máximo control sobre tus datos, sobre lo que tú estás haciendo y sobre lo que puedes hacer con tu capital, que es pues la primera manera de poder moverte, pagar cosas y todo lo que necesites. Entonces, creo que hace tiempo que nuestra privacidad nos la están quitando en gran medida. No soy partidario, obviamente, de las CBDCs, porque al final para mí las CBDCs deberían emular 100% al uso o a la utilidad que nos da a día de hoy el efectivo, y no es así. Porque sí que es verdad que ya se empieza a hablar de proyectos que sí, que serán pseudoanónimos con las CBDCs, pero la realidad es que en cuanto entremos en aceptar que en nuestro día a día paguemos con CBDCs, nuestra privacidad la hemos perdido al 100% y todos los datos son de los gobiernos, de los bancos centrales, que es lo que les interesa. Y ya no solo eso, sí, habéis hablado de muchísimas cosas que no voy a repetir porque creo que coincido en gran parte con ellas, con todo lo que decía Miguel, que es la última persona que he visto. Pero creo que hay un tema interesante también, el tema de las CBDCs, y es que a día de hoy, cuando tú pagas en efectivo, tú pagas 100 euros a una persona y esos 100 euros mantienen el valor de 100 euros cuando esa persona quiere pagar a otra persona, y cuando esa persona quiere pagar a otra persona siguen siendo 100 euros. Pero la diferencia es que cuando tú pagas en un establecimiento con una tarjeta de crédito y el día de mañana, como no tienes efectivo, pagarás con esas CBDCs a través de tarjetas de créditos, hay un porcentaje que se lo lleva el banco. Por lo tanto, ellos quieren implementar a toda costa también las CBDCs porque aquí hay un interés real porque ese 1%, 0,5%, 1,5%, lo que tengan acordado, ya empiece a ir al banco. Por lo tanto, ese billete de 100 euros que empieza yendo de mí al supermercado aquí al lado, al final acaba yendo todo a los bancos centrales y es lo que les interesa principalmente.
Muy importante también esta cuestión que apuntas. Y antes de terminar, Eric, quiero preguntarte también un poco tu opinión sobre cómo puede afectar al mercado cripto, porque claro, al final para las CBDCs, pues mucha gente se va a familiarizar con lo que es la tecnología blockchain, puede incluso abrir una wallet. ¿Crees que puede ser beneficioso para la adopción de las criptos? Yo creo que 100%, o sea, coincido con Miguel y con vosotros que decíais que la gente ya no le preocupa el tema de la privacidad y entrará igual porque le harán un descuento un 10%, un 15%, pero yo creo que sí que será positivo para esa gente que quiera todavía tener privacidad sobre su capital, que suele ser quizás gente con un nivel adquisitivo o con una cantidad de capital más alto. Quizás la persona que cobra, no por desmerecer, pero la persona que quizás tiene un poder adquisitivo más bajo, le da igual dónde gasta el dinero, pero el que tiene mucho dinero en el banco, tiene mucho dinero en inversiones, sí que le da o se mira un poco más dónde pone ese dinero, cómo lo mueve. Por lo tanto, seguramente yo creo que en parte sí que favorecerá al sector cripto, primero porque nos enseñarán muchas cosas que a día de hoy enseñamos las academias por la parte de blockchain y lo enseñarán desde los bancos centrales porque les interesará y desde los gobiernos. Y en segunda instancia porque eso hará que mucha gente seguramente diga, hostia, igual hay una posibilidad, una alternativa muy interesante dentro del sector de la blockchain, Bitcoin, Ethereum y todos los proyectos que hay detrás, que hará que quizás muevan gran parte de capital a este sector. Así que yo creo que puede ser una cosa positiva por desmarcarse precisamente de este sector. Al final, bueno, el mercado cripto es la contraposición de las CBDCs y sobre todo pues cuando se implementen y cuando empiecen a tener efecto, lo más normal, lo más lógico sería pues que también de alguna forma empujase, ayudase al mercado cripto. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros un día más, por estrenarte además en esta segunda temporada de Criptonegocios y ya sabes que es un placer y que esta es tu casa. Siempre que quieras estás invitado por aquí. Muchas gracias, Eric. Un placer, como siempre. Disfruta por ahí, Sergio. Que vaya bien. Pues nosotros vamos a intentar disfrutar, vamos a intentar comer antes de nada y mañana volvemos, igual, a eso de las 6 de la tarde, hablando, contándoles todo lo que sucede, todo lo que acontece en el mercado cripto aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.